Yo personalmente soy economista. Actualmente pues soy inversionista, soy landlord, soy dueño de negocio todavía y pues soy agente de tiempo completo. Tengo el placer de hablar con Andrés hoy, una persona que va a hablar mucho sobre el mercado inmobiliario y queremos saber mucho de ti, Andrés. Contame más sobre ti, cómo empezaste. Estás libre para hablar lo que quieras. Ok, bueno, hola Lara, buenos días. Estoy muy emocionado por conocer a toda la comunidad de LuxLink y poderlos ayudar o poder compartir gran parte de toda esta información, información de cómo conseguir su primera propiedad o información de cómo pueden empezar en el mundo de los bienes raíces o simplemente empezar en el mundo de la inversión. Entonces, pues sí, estoy bien emocionado el día de hoy de poder estar acompañándolos. Perfecto, Andrés. ¿Y qué te motivó a entrar en esta carrera? ¿Qué te motivó a ayudar a la comunidad latina? Bueno, yo personalmente llevo aproximadamente 5 años en la industria, ¿sí? Tengo un negocio que se encarga de la creación de fotografía y videos para real estate. Y fue así como fui desarrollando un networking, fui conociendo cada vez más agentes, más personas, a tal punto de que dije, bueno, yo tengo los contactos, tengo el conocimiento relativamente, ¿por qué no saco la licencia? Y hace 3 años empecé a ser agente a tiempo completo y pues ha sido pues todo un reto, ¿sí? Poder ayudar a la comunidad, poder ayudar a las personas. Y he podido apalancarme también de que tenía conocimientos en diferentes áreas. Yo personalmente soy economista en Colombia, ¿Sí? trabajé en el área de bancos, trabajé en el área financiera, entonces esto me permite pues entender parte de los negocios, entender los números. Entonces, sí, yo creo que he podido unir todo ese tipo de conocimientos y ahorita ponerlos en práctica. Actualmente pues soy inversionista, soy landlord, soy dueño de negocio todavía y pues soy agente de tiempo completo. Qué bueno, Andrés. Qué gusto estar hablando con vos. Entonces, yo quiero que todos acá queden hasta el final, que vamos a hablar sobre muchas cosas. ¿Hay alguna experiencia memorable de tu carrera que resume lo que amas hacer? Bueno, poder ayudar a la comunidad latina es algo que siempre ha estado como entre mis metas o entre mi core. Yo creo que el hecho de poder conocer personas que llevan 15 años, 18 años, 20 años pagando una renta ha sido una de las cosas que dije, wow, estas personas hace mucho tiempo hubieran podido tener su propia propiedad y muchas de las razones era por falta de información, porque tenían el impedimento de no tener la orientación adecuada, no conocer a las personas adecuadas. Entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas principales para que yo me desenvolviera de esta forma en la carrera, o sea, tratara de ayudar a esas personas. Ok, Andrés. Y te pregunto, ¿cuándo empezaste? ¿Dónde empezaste a trabajar? Eh, ¿En qué sentido te refieres? En el ¿En sector gestión? mobiliario. Ok, bueno, inicialmente empecé en el área de rentas. Antes de tener la licencia, de hecho, yo rentaba habitaciones también, ¿sí? Oh. Entonces, Y pues, contame un poco más sobre rentar habitaciones, cómo lo hacías. bueno, me desenvolvía bastante con la comunidad de estudiantes, ¿sí? Ujú. Entonces, yo para ese momento viví en Worcester, que es un área que tiene 5 universidades diferentes, Wow. donde hay bastante afluencia de estudiantes internacionales también. Entonces, inicié con mi departamento. Primero, pues yo llegué a vivir a una habitación hace 6, 7 años donde vivíamos, yo rentaba la habitación, después los muchachos se fueron, entonces yo me quedé con todo el apartamento, yo decidí rentar las otras habitaciones. Entonces en ese momento pues yo ya estaba administrando el apartamento y después de ahí se me dio la posibilidad de también rentar la unidad de al lado, ¿sí? Entonces, Ujú. inquilinos de al lado se fueron y hablé con el landlord, él ya me conocía y me dijo, sí, si usted quiere
manejar los dos apartamentos, perfecto para mí, desde que me cumpla con la renta. Entonces cogí ese departamento y lo dividí por habitaciones también y lo fui rentando tanto a personas como a estudiantes principalmente. Entonces, siempre tuviste ese sangre de investidor, de hacer negocio, por Claro, todo un poco, claro, ¿verdad? claro. Y ahí pues digamos que en ese entonces pues ya venía tomando fotos, ya venía conectándome bastante con agentes, con compañías, con diferentes firmas. Entonces pues yo creo que todo es un proceso. Claro. Y para ti, ¿qué recomiendas para una persona empezar? ¿Por cuál región empezar? ¿Por dónde empezar? Tú trabajas en Massachusetts y Connecticut, right? Sí, yo tengo licencia en Massachusetts y Connecticut, pero como yo siempre le digo a mis clientes, no hay un área mala, no hay un área buena, ¿sí? Sino que todo depende, obviamente, pues, de cuáles son sus intereses, cuál es el presupuesto que realmente pueden encontrar, ¿sí? Hay áreas que ahorita está bastante costoso, como el área de Boston, ¿sí? Que es más para grandes proyectos. Entonces, una persona que está empezando buscar áreas aledañas a las ciudades es una buena alternativa, ¿sí? Por O ejemplo, ¿cuál cerca de ti? ¿Por dónde empezaste? por ejemplo, en Worcester County, la ciudad de Worcester está en crecimiento. Los últimos 5 años, la ciudad de Worcester ha crecido bastante, ¿sí? Las rentas ahorita están bastante altas, entonces se ha venido desarrollando también como un poco a los alrededores, locaciones cercanas, Leominster, Fitchburg, todos esos son pueblos relativamente más pequeños que han tenido un desarrollo, no a la misma escala, pero sí han crecido bastante. Entonces hay mucha oportunidad todavía en ellos. Claro. Y a menudo escuchaste los precios de las propiedades en estos estados. ¿Qué estrategia recomienda para superar este desafío y aún sí obtener buenos retornos? Bueno, entender siempre que a pesar de que los precios son altos, siempre podemos encontrar oportunidades, ¿sí? Entonces, hay formas de encontrar casas con descuento, tratar de buscar casas que todavía no han llegado al mercado es una buena estrategia. Para eso, pues es importante que las personas trabajen con una gente que tenga buenas relaciones, que esté bien conectado, porque así es como uno muchas veces conoce esas casas antes de que lleguen al mercado, ¿sí? Por lo menos nosotros estamos en diferentes grupos de propiedades off market, entonces hay dueños de casa o los mismos agentes, antes de publicarlas al mercado, las suben, dicen como, hey, voy a subir esto y si alguien tiene un comprador, pues tráigamelo para acá. Perfecto. Y sobre Flix and Flip, ¿cuál es la estrategia más popular? ¿Crees que sigue siendo efectiva en Massachusetts y en Connecticut? Bueno, la verdad es que claro que puede ser efectivo y precisamente se ha vuelto muy popular en los últimos años el hecho de hacer fix and flip porque pues es muy atractivo para los inversionistas de, oh, me compro una casa relativamente barata, le pongo algo de dinero y la revendo, ¿sí? Lo que pasa en el estado de Massachusetts y Connecticut es algo bien particular y es que son dos de los estados más antiguos, entonces son dos de los estados más viejos donde fácilmente encontramos casas de 1880 Ujú. de 1900, ¿sí? Entonces, son casas que son muy antiguas y han tenido dos o tres generaciones de familias, pero no han tenido muchas modificaciones. Entonces, encontrar una casa como esa, tan antigua, tan vieja, que no ha tenido tantas remodelaciones, es relativamente fácil llegar y ponerle valor, ¿sí? Entonces, llegar Entiendo. y cambiar la cocina, hacerla moderna, llegar y cambiarle los baños, hacerlos modernos, hacer todo mucho más visualmente atractivo, ¿sí? Y obviamente pues encontrar una rentabilidad con ese proceso. Perfecto, Andrés. Y para quien busca inversiones a largo plazo, como alquileres, ¿qué características deben buscar en las propiedades en el estado? Bueno, para las personas que están buscando una inversión a largo plazo, algo que también usualmente yo hablo con las personas o con mis clientes cuando se reúnen conmigo es claro que nosotros conocemos la renta tradicional, que es, coges un apartamento y lo rentas mes a mes, ¿sí? Le consigues un inquilino, haces un lease a 6 meses, a un año y lo rentas mes a mes, ¿sí? Pero adicionalmente a esa renta tradicional también existen otros tipos de rentas. Entonces, en este Ujú. caso encontramos
Ahorita está muy de moda el Airbnb, ¿sí? Que son Sí. rentas vacacionales. Otro es el co-living, que es lo que yo te estaba diciendo ahorita, es donde diferentes personas con diferentes intereses comparten Uhum. una casa, ¿sí? Pueden ser estudiantes, pueden ser trabajadores en una ciudad donde pues hay bastante trabajo y está muy cara la renta para tomar un apartamento, pues las personas terminan rentando sencillamente una habitación. Isso é um ponto muito inteligente Y de... muchas veces los números dan un poco mejor, ¿sí? Da Uhum, mucha más rentabilidad rentarlo por habitaciones que rentar el departamento completo. Y la otra forma de rentar, que es una renta no tradicional, es rentar a mediano plazo, pero corporativamente, ¿sí? Hay, de hecho, en Worcester County hay diferentes compañías que conozco que se dedican a eso. Cogen un departamento y lo rentan por 2 meses, 3 meses, ¿sí? uhum. Entonces, se lo rentan es a una compañía que necesita traer a sus trabajadores y ellos les proveen todo. Entonces rentan prácticamente el departamento amoblado o ya completamente listo. Perfeito. Primero es entender que hay diferentes formas de cómo obtener rentas y de acuerdo a eso, pues, ok, ¿qué me llama más la atención? ¿Qué se adecua más para mí? ¿Sí? Y si Uhum. realmente yo estoy dispuesto a ser un landlord de tiempo completo o si estoy comprando esa propiedad para poner un property manager. Entender un poco eso antes de pues, dar el siguiente paso es bien importante y eso es algo en lo que yo me enfoco cuando hablo con mis clientes. Entendo. E com o aumento da demanda em áreas suburbanas, como podem inversores aproveitar esta tendência para maximizar seus resultados? Bueno, como te decía ahorita, las áreas suburbanas están en crecimiento, ¿sí? Entonces, Uhum. pero no han tenido tanto crecimiento como una ciudad. Entonces, son áreas que potencialmente, pues, los precios van a subir, que van a tener ese flujo de personas que ya no pueden darse la posibilidad de vivir en la ciudad, entonces empiezan a mirar otras opciones. Entonces, invertir en esas zonas es bastante rentable y es bastante atractivo también, ¿sí? Tanto como para renta, como para inversión de fix and flip, porque lo puedes vender relativamente fácil después, como para comprarlo y tenerlo como una propiedad de renta. Super. Quais são os maiores desafios que enfrentam os investidores em Massachusetts e Connecticut e como podem preparar-se para superá-los? Eh, Bueno, uno, hay bastante competencia, como decíamos ahorita, actualmente pues es muy atractivo el tema de fix and flips, de encontrar casas, de remodelarlo. Entonces, uno de esos impedimentos es, hay competencia, hay que saberlo buscar y hay que estar bien asesorado, ¿sí? Estar acompañado de las personas correctas. Pero más que eso, yo encuentro que el desafío es la falta de información, ¿sí? Y es por eso que pues, yo trato de ser bastante educativo con mis clientes, bastante orientativo, los trato de llevar por todo el camino, trato de proporcionarle bastantes recursos, ¿sí? Por lo menos Uhum. con mis clientes tengo diferentes tipos de archivos que puedo compartir con ellos, ¿sí? Entonces hay como una calculadora para ver si un día hace sentido o no, o hay diferentes fórmulas que les puedo pasar, o hay... Conocer esa información es bastante oportuno. Eficaz. Entendo. Sabemos que a regulação desses estados pode ser complexa. Que devem saber os investidores sobre as leis locais antes de comprar a propriedade? Bien importante, sí, asesorarse de profesionales tanto en la materia como los contratistas que utilicen, que siempre los contratistas estén asegurados, que sean compañías que están registradas. Eso es bien importante y que todo se haga, pues, debidamente con el código tanto del estado de Massachusetts o del estado de Connecticut, que se haga de acuerdo al código porque eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Algunas veces uno dice, no, pues quiero hacerlo como sin toda la regulación, pero puede traernos problemas a futuro o un negocio se puede caer por eso o se nos pueden alargar los tiempos. Entonces, pues lo mejor es hacer un presupuesto teniendo en cuenta que se va a tener los mejores contratistas o todo con permisos y todo de la Todo mejor. legalmente, branco em branco.
Y para los investidores internacionales, Andrés, que desean entrar en este mercado, ¿cuáles son los requisitos legales clave que deben cumplir? Eh, Algo que por mucho tiempo fue un desconocimiento es que muchas personas pensaban que no podían comprar una propiedad aquí en Estados Unidos si no estaban de manera regular, es decir, si no tenían todos sus documentos correctos. Y pues la verdad es que existen muchos programas que les permiten comprar con IT Number. Hay muchos programas que están enfocados para inversionistas que les permiten comprar únicamente mirando la rentabilidad del proyecto, únicamente mirando las rentas futuras de la propiedad. Y entonces, por eso también es bien importante pues conocer toda esta información y estar bien. Claro, porque muchas personas no saben de esta información que piensan que solo pueden comprar casa o investir si está legalmente en el país, ¿correcto? Claro. En tu experiencia, ¿qué papel juega comprender las necesidades culturales y económicas específicas de las diferentes regiones para lograr el éxito en estos estados? Yo creo que sí es bien importante conocer culturalmente qué tipo de personas viven donde yo voy donde yo voy a invertir. Sí, eso se llama como hacer su investigación, do your research. Eh, para entender qué tipo de mercado es, cómo son las dinámicas, como te decía, en donde yo hacía el tema de las habitaciones en Worcester, es completamente diferente el mercado a tratar de hacerlo no sé, en Lowell o tratar de hacerlo en Lynn o en otra parte, así sea el mismo estado, ¿me entiendes? Porque Uhum. el número de universidades por el número de estudiantes es mucho menor. Entonces, entender qué tipo de comunidades viven, qué tipo de negocios hay, cómo se mueve la economía aquí es bien importante antes de hacer una inversión como esta. Ahora Y vamos a... eso finalmente, oh, discúlpame, Uhum. realmente no tienen que saberlo tanto los inversionistas, sino dejarse aconsejar o trabajar con una gente que pues ya conoce un poco más el área y les puede orientar en ese sentido. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre network y comunidad. Andrés, en el mercado tan competitivo como Massachusetts en Connecticut, ¿qué tan importante es construir una red de contactos sólido para el éxito al investidor, del Bueno, investidor? realmente es bien importante tener una buena red de contactos, ¿sí? Es por eso que, como te decía antes, uno puede tener acceso a propiedades que todavía no han salido al mercado o también nos permite tener esa ventaja a nuestro favor pudiendo negociar directamente, algunas veces con los dueños, algunas veces con los agentes. Entonces, sí es bien importante tener una buena comunidad o tener un buen network alrededor y también en cuanto a contratistas, porque Uhum. si cogemos un proyecto, no sé, relativamente más lejos en Springfield y no conocemos muy bien el área, pero estamos conectados con alguien que ya hizo un proyecto allá, pues pueden referenciarnos tanto bien como mal. Nos pueden decir, oh, mira, ese contratista no es muy bueno, o no se toma las cosas muy en serio, o el tiempo, por cualquier cosa, es bueno tener esas referencias. ¿Y tú recomendarías buscar socios locales o trabajar con consultores? ¿Por qué? Para alguien que está recién empezando, es importante asesorarse, ¿sí? No tenerle miedo como al shopping around, como a tratar diferentes contratistas, ¿sí? Usualmente al menos tener uno o dos puntos de vista para hacer las comparativas es importante, ¿sí? Uhum. Eh, ¿Qué otro? Buscarlo, como te decía ahorita, buscar referencias de esos contratistas y siempre tratar de que estén asegurados y que todo se haga pues bajo los permisos y con la licencia que se necesita. Perfecto. ¿Y puedes compartir un caso de esto en el sorry, puedes compartir un caso de esto en el que un investidor logra transformar una propiedad en Massachusetts o Connecticut y que hizo que ese proyecto fuera tan exitoso? Bueno, ahora mismo me llega a la cabeza una pareja de unos clientes que tuve en 2023. Ellos desde el primer momento cuando llegaron conmigo acaban de vender una casa en Puerto Rico
y querían comprar algo aquí, pero que la casa se pagara sola y que encima les quedara algo mes a mes. Yo les decía, bueno, ahorita como está el mercado va a ser un poquito difícil, pero pues vamos a tratar de hacerlo. Duramos aproximadamente 2 meses buscando en el área que ellos querían y era muy difícil. Mandábamos ofertas, no nos las cogían, los números no nos daban, las propiedades que les gustaban mucho ya estaban por encima del presupuesto, entonces tuvimos varias, hasta que después de 2 meses dijimos, bueno, pues vamos a abrirnos un poco a nuevas posibilidades, ¿sí? A pensar por fuera de la caja. Y encontramos una propiedad en Springfield, precisamente, una casa de tres familias. La había tenido un inversionista anteriormente, entonces él ya la había renovado. Mm, la propiedad ya estaba en condiciones óptimas, estaba lista, estaba rentada incluso. Ujú, Y el inversionista la estaba vendiendo porque estaba pasándose a una propiedad mucho más grande. ¿Sí? Existe algo que se llama un 1031 y es que venden una propiedad, pero para comprar una propiedad inmediatamente pronto. Entonces, ese ujú, inversionista estaba haciendo eso. Estaba pasando de su propiedad de tres plantas, de tres familias, a una casa ya o un edificio de 14 unidades. Entonces, para él, a pesar de que esa casa era buena, pues era mucho mejor comprarse ya el edificio. Entonces, la logramos negociar muy bien. ujú. Logramos incluso una reducción como en $75,000, Wow. que fue bastante para ellos. Ujú. Y finalmente sí, la casa actualmente ellos deben estar pagando entre 4.100, 4.200 y la casa genera más de $5.200. Entonces, pues Muy bueno. sí, es un caso de éxito del cual, y ellos, era su primera propiedad y todo, y han sido súper juiciosos con el mantenimiento de la casa, han logrado pues tener sus inquilinos pues bastante conformes, ya van para 2 años y les ha ido muy bien. De hecho, ellos quieren comprar una casa muy probablemente este año otra vez. Qué bueno. Isso es muy bueno de se escuchar. ¿Tienes alguna historia de un investidor que enfrentó grandes desafíos, pero logró superarlo gracias a una buena estrategia o planificación? También es importante entender y que pues toda la comunidad entienda que el tema de los bienes raíces no siempre son como flores y arcoíris, siempre vamos a encontrar cosas dentro del camino que o se nos hace un poco más complicado o que se nos alargan los proyectos. Eso es relativamente normal y los problemas siempre, siempre, siempre pueden pasar. Por ejemplo, personalmente nosotros compramos una casa, digo yo, a nivel de inversión. Y cuando nosotros buscamos la casa estaba habitada por dos inquilinos. Uno de ellos llevaba como 10 años y el otro llevaba aproximadamente 8 años en la casa. Entonces, pues las rentas estaban muy por debajo del mercado. En ese momento, pues los números no hacían mucho sentido para el valor de la casa lo que ellos estaban pagando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros la intentamos comprar, pues dijimos, vamos a tratar de negociar que al menos nos den una unidad vacía. Logramos negociar eso, entramos en contrato, compramos la casa y uno de los inquilinos se fue, ¿sí? Ujú, Que nos iban la unidad que nos iban a dar vacía. La otra unidad se iba a quedar el inquilino, pero como te digo, la renta era muy por debajo del valor del mercado. Entonces, pues dijimos, vamos a ir renovando la unidad que tenemos vacía, vamos a ir trabajando en ella, mientras pues tratamos de subirle al otro inquilino un poco más cerca al valor del mercado. Y casualmente lo que pasó fue que cuando hablamos con él, él nos dijo, no, yo quería comprar esa casa también. Él llevaba viviendo 10 años en la casa y pues por algunas razones él no pudo comprarla y ahora voy a comprar una casa en otro lado, ¿sí? Él ya estaba preaprobado, él ya estaba todo, él tenía todo su proceso listo, pero no pudo comprar precisamente esa casa porque la casa necesitaba mucho trabajo, ¿sí? Entonces el banco no se la aprobó, no la pudo comprar de esa manera y dijo, bueno, pues la verdad es que mi única ilusión de seguir viviendo aquí era porque yo quería comprar la casa, pero ya ahora que los dueños se la vendieron a ustedes, pues la verdad yo no quiero seguir viviendo aquí y yo me voy a mudar. Entonces, ese fue como un problema porque nosotros ya contábamos con esa renta, a pesar de que fuera por debajo del mercado, nosotros ya contábamos con esa renta mientras íbamos trabajando en la unidad que sí ya teníamos vacía. Y lo que resultó ser es que él también se fue
la casa quedó completamente vacía y nos Ujú. tocó, pues, mientras trabajamos en una, poner recursos en la otra para, pues, alistarla, mejorarla, ponerlo todo muchísimo mejor, ¿sí? Y ponerla al mercado nuevamente. Obviamente ya cuando la pusimos, pues se puso por encima del valor de lo que le íbamos a pedir a él, ¿sí? Por ejemplo, él estaba pagando aproximadamente $1.100 y nosotros le íbamos a pedir 1.200, pero pues como él se fue y la pudimos rentar a un inquilino completamente nuevo, la pudimos poner en 1.600. Entonces, lo que pudo verse como una dificultad de que nos quedamos con las dos unidades vacías, finalmente lo convertimos en una oportunidad de que ahora le estamos maximizando la rentabilidad a la casa. Entendo, Andrés. Foi um grande gosto falar com vós, sacar todas essas dúvidas. Muitas graças. Agora em nossa comunidade temos espanhol, português e inglês. Então, eu estou muito feliz. Muitas graças por essa entrevista. E foi um gosto falar contigo, Andrés. Ok, Lara, muchísimo gusto que pudiéramos tener este tiempo y con mucho gusto cuando quieran podemos volver a Se platicar. tens algo mais para falar, para quem está começando, podes falar e finalizamos aqui. Eh, eh, bueno, hago el llamado a que siempre traten de asesorarse, busquen la información correcta. Si ustedes piensen que no están preparados en este momento, lo importante es ir hablando con las personas, ¿sí? Ir haciendo ese plan, ir conociendo qué es lo que necesitan, porque eso cada vez nos va a acercar un poco más a esa meta. Entonces, Sempre buscar uma ajuda, porque em este ramo sabemos que solito a maioria das vezes não podemos, verdade? Se temos uma comunidade que todos caminham juntos, é mais fácil para chegar a tu objetivo, verdade? exactamente. Perfeito, Andrés. Muitas graças por la entrevista e feliz dia. Igual, si quieren contactarme, me pueden encontrar por todas mis redes sociales como Realtor Andrés G. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Facebook y pues con mucho gusto, Lara, y nos hablaremos a la próxima. Ok, Andrés, bye bye.